Muy buenas noches, hermanos y amigos. Dios te bendiga. Les saludamos desde la ciudad de Cuenca, Ecuador. Y le bendecimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En este su acostumbrado programa de todos los jueves, Dios quiere llamar tu atención. Del Ministerio Comunidad Cristiana Internacional Adoración Viva. Y estamos aquí en esta noche para compartir la palabra de Dios. Vamos a tener a nuestro hermano Miguel García, nuestro pastor, que va a estar presentando este espacio. Amén. Bien, buenas noches, bendiciones para todos. Vamos a orar para pedirle al Señor que nos guíe con su Espíritu Santo. Gloria a Dios. Y que la palabra que vamos a compartir pueda fluir de manera especial para todos los que nos estén escuchando. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por la bendición de estar reunidos en este lugar, Señor, para compartir tu palabra. Señor, prepara a quienes nos están escuchando y ayúdanos a nosotros a poder transmitir, Dios mío, una bendición, la virtud que el Espíritu Santo nos ha dejado a nosotros para poder compartir con otras personas. En el nombre de Jesús, que fluya tu sabiduría y tu palabra, Señor, sea agradable y traiga medicina, fortalecimiento y luz a quienes nos puedan escuchar. En el nombre de Jesús, muchas gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, antes de continuar, quiero sugerirte que active la campanita ahí para que te suscribas y puedas seguir recibiendo los contenidos que cada semana estamos subiendo contenido muy interesante acerca de la palabra de Dios. Pues en esta noche vamos a estar hablando bajo el tema Viviendo en el amor de Dios por medio de Jesucristo. Y vamos a estar viendo Romanos capítulo 5 desde el versículo 8 en adelante. Tenemos a nuestro hermano Pastor Rufino, nuestro hermano Miguel, que van a estar dialogando acerca de este tema. Dios les bendiga una vez más, amados hermanos. Vamos a darle lectura a la palabra de Dios y dice así en el nombre del Señor. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Bendito sea Jesús. Amén. Gloria al Señor. Es hermoso poder meditar en estas palabras donde el centro siempre es Jesucristo. De tal manera, mis amados, que en esta noche queremos llamar tu atención de que tú puedas pensar, ¿verdad?, cuál ha sido el valor de este sacrificio, y de eso vamos a estar hablando, hermano Miguel. Amén. Para que la persona pueda entender el valor de la muerte de Cristo, ya que muchas veces entendemos que Cristo murió y simplemente pasó a la historia. Sin embargo, sabemos que Él murió, pero que resucitó y vive y reina. Pero para esto, ¿verdad?, hay que creer en esa palabra. Amén. Gloria al Señor. Bueno, siempre hablar del amor de Dios es especial, pastor, porque creo que hablar del amor es también manifestar la gracia gratuita que el Señor pues nos muestra con la actuación de Jesús en la cruz del Calvario. Muy contrario a la transgresión, pastor, porque esa sí se cobró caro, ¿no? Exacto. En cambio, la gracia fue gratis. Pienso que hay mucho que hablar de ello. Y bueno, vamos a dejarlo a usted para que nos alinee al tema. Sí, no, y como estábamos hablando, la muerte de Cristo marca, ¿verdad?, toda una vida para el creyente y para los seres humanos también que en estos momentos no han creído en el Señor, puedan hacerlo. Fíjese que el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, cuando nosotros analizamos la palabra de Dios desde el Antiguo Testamento, y como dice la palabra, que sin derramamiento de sangre no había remisión.
y que se utilizaban, ¿verdad?, los machos cabríos Sí. y todas esas cosas para, con esa sangre, el sumo sacerdote entrar una vez al año al lugar santísimo a expiar los pecados de la humanidad, del pueblo. Sin embargo, con la muerte de Cristo se da un acontecimiento histórico y extraordinario, de tal manera que ya no hay que hacer ritos como se hacían antes, sino que esa sangre fue derramada de una vez y por siempre. Entonces es la importancia del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Recuerde que, como dice, ¿verdad?, el Evangelio de Mateo, hablando allá en el capítulo 27, versículo 51, dice que cuando Cristo murió, que dice, entregó el Espíritu, el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo, de tal manera que tenemos libre acceso a esa purificación, a esa reconciliación que el Señor pues había de antemano preparado para la humanidad. Sin embargo, si usted no ha conocido, no le da importancia al sacrificio de Cristo, entonces no podrá de ninguna forma recibir remisión, recibir reconciliación, como dice la palabra aquí, por medio de Cristo. Así que eso es interesante. Bastante. Y sobre todo esa parte de donde dice que Dios muestra su amor, muestra. El texto griego allí también se traduce como establece. Y ese verbo en griego habla de la flexibilidad, o sea, algo que se extiende. Y por eso nosotros hoy podemos vivir en el amor de Dios. Amén. Porque, como dijo usted antes, el sacrificio hecho una vez y para siempre ya nos deja dicho de que hay una flexibilidad en el mensaje, o sea, se extiende hasta nosotros, y los que vivieron una vez ese amor, ese sacrificio, que lo vieron a cara descubierta, pastor, porque Exacto. el que vio el sacrificio dijo, wow, verdaderamente Dios nos ama. Sí, amén. ¿No? Porque a veces nosotros decimos fácilmente yo te amo, pero no hay demostración, ¿no? Los seres humanos solemos decir Somos eso. así. Sí, de palabra. Me imagino al Señor diciendo, yo no voy a actuar como ustedes, yo les digo que los amo y se lo voy a demostrar. Amén. Y entonces entregó a Jesús como demostración de ese amor. Y eso creo que para nosotros ahora mismo, hablando de la puerta que se abre a través del velo, porque así es lo que, no sé si lo podemos interpretar de esa manera, porque el velo nos da el acceso. El A acceso. la presencia Sí. misma de Dios. Vamos directamente a su presencia, pastora. Claro. Amén. Y ya eso es parte de ese amor tan grande, porque había mucha limitación en el Antiguo Testamento. ¿Sí? Y no era que entraban los sacerdotes, sino el sumo sacerdote, que el único que podía entrar. Y ahora, pastor, nosotros entramos en esa línea. Sí, sí. Claro. Estamos bajo la gracia. Tenemos Por la eso. oportunidad de vivir en la presencia del Señor. Constantemente. Constantemente. Sí. Ahí no hay freno de mano, pastor. No, constantemente. Cuando tú vives en la verdad, en lo correcto, puedes decir que estás en la presencia del Señor. Amén. Eso es lo interesante y lo que el mundo como tal no puede asimilar, porque tal y como dice el mismo apóstol Pablo, ¿verdad?, que las cosas espirituales hay que entenderlas, discernirlas espiritualmente. Amén. Entonces el que no tiene la espiritualidad, el que no ha entregado su vida a Jesucristo, no puede gozar ni siquiera lo que nosotros estamos gozando aquí. Así es. Que aunque nosotros sabemos que vivimos a veces en situaciones difíciles, que vienen dolores, que vienen enfermedades, que vienen esto, pero ese sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario abarca todo eso. Amén. Porque esa es la importancia de ese sacrificio que dice, ¿verdad?, la palabra, que Él llevó nuestros pecados, ¿verdad?, allí a la cruz. De tal manera que eso teníamos nosotros que pagar, porque estamos sentenciados a muerte. Entonces, esa sentencia, dice Pablo hablando a los colosenses, dice que el Señor la llevó a la cruz y clavó esos nuestros pecados allí. De tal manera, Nuestro decreto. sí decretó contra el decreto que teníamos de muerte. Y eso dice que es un sacrificio sustitutivo. O sea, que todo eso que le tocó a Jesús era para nosotros. Nos tocaba a nosotros. Claro, Sí, claro. es el amor. Y y no íbamos a poder resistir. donde se ve la grandeza del amor de Dios. Claro. La que Dios no espera a que nosotros seamos buenos, porque nunca vamos a ser buenos. No. Nunca íbamos a ser buenos.
sino que caminando de espalda a Él, haciendo todo lo contrario a Él. Entonces mostró su amor. Exacto, entonces eso es lo que Dios quiere, llamar la atención a nuestros oyentes, a los que nos pueden ver a través, ¿verdad?, de estos medios, de que el amor de Dios continúa con la misma fortaleza de siempre, porque Dios no desmaya. No, Somos nosotros los que desmayamos, así es. pero Dios no. Entonces ese amor, esa fuente de vida sigue fluyendo para todo aquel que quiera acudir a Cristo, reconocer el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Y volviendo al tema del sacrificio sustitutivo, yo pienso que todos nosotros llevamos un pedacito de Barrabás, todos nosotros. Porque cuando piden a cuál liberamos, ¿verdad? Claro. La gente prefirió a Barrabás, que era, ese sí se merecía la cruz, Exacto. porque era un malhechor y estaba bajo sentencia. Y yo no sé, pero yo quisiera a echarme un viajecito. Yo creo que Barrabás conoció el amor de Dios. ¿Sabes por qué? Porque él fue liberado inmediatamente que va Jesús en su lugar. Imagínense a Barrabás paseándose cerca de allá de la cruz. Vamos a Sí, parafraseando. a parafrasear un poco. Porque él estaba libre ya. ¿A qué quiere que le suelte? ¿A Cristo o a Barrabás? No, denos a Barrabás. Y yo me imagino a Barrabás echándose un paseo por ahí cerca de la cruz y diciendo, wow, mira quién me salvó a mí de esta muerte. Mira quién me libró a mí de esto, porque él lo vio allí en la cruz. Eso es Miguel. Exacto. Parafraseando este asunto, mudándolo un poquito al escenario, porque yo pienso que una persona como Barrabás, pastor, que lo sacan de un calabozo, se iba simplemente a ir y no iba a observar quién iba a morir por él. A sabiendas que él era el culpable. Y que él era el culpable. Y sin embargo, este hombre nos da un mensaje a nosotros, porque también fuimos liberados. O sea, la preferencia que hubo allí, pastor, de Cristo en vez de Barrabás, todo eso estaba en el plan de Dios, como dice siempre mi pastora, eso estaba escrito. Yo creo que dentro del plan de salvación que el Señor diseñó, dijo, bueno, tengo que tener a alguien que represente la humanidad. Ese malvado Barrabás tiene que estar ahí, para que la gente entienda quién va a ser, digamos, liberado, y esa figura nos representa a todos nosotros. Entonces, él pasándose por la cruz diría, mira quién muere por mí, un inocente. Sí, algo que hay que pensar, y ciertamente como Dios planificó todo, sabemos que Barrabás de ninguna forma podía morir. No. ¿Por qué? Porque Dios estaba buscando que el justo muriera, ¿verdad? Para poder redimir a los demás. Barrabás, aunque muriera, no iba a redimir a nadie. A nadie. De tal manera que, por eso es que los planes de Dios, nosotros no podemos descifrarlo. No podemos entenderlo. Ahora, ¿qué nosotros entendemos? Que ciertamente el amor de Dios es tan grande que precisamente por eso envió a su hijo a morir. Porque era la única forma que tenía el mundo para ser justificado delante de Dios. No había otra. Por eso es que no hay otra persona, no hay nadie más que pueda dar salvación, solamente Cristo Jesús. Amén. Que murió en la cruz del Calvario. Amén, gloria al y Señor. Nosotros a veces ni nos imaginamos el martirio, ¿verdad? De que Él pasó, pero cuando volvemos y vemos lo que Mateo describe allí, cómo la gente se burlaba, cómo la gente lo maltrataba, qué hacía la gente en ese momento. Sin embargo, Dios estaba realizando una obra que era por siempre, por toda una eternidad. Amén. Sí. Pero la gente no entendía eso. Sin embargo, lo que se vio allí, dice la palabra de Dios, que leímos ahí el versículo 51 de Mateo 27, dice que el velo se rasgó de arriba abajo, pero aún las rocas se partieron y los sepulcros fueron abiertos. Es decir, que aún las personas que estaban muertas ahí, que estaban, ¿verdad?, en el plan divino, salieron a relucir. Y si usted sigue leyendo, usted va a ver que dice que ellos salieron a andar en la ciudad, haciendo ver que ciertamente hay resurrección de los muertos. Amén. Entonces, esa es otra de las cosas que conlleva ese sacrificio en la cruz del Calvario, que no solamente llevó nuestros pecados, sino que nos dio la firmeza de que un día resucitaremos para vida eterna junto con Él.
Amén. No, y tomando la palabra suya que algunos no entendieron en el pasado. Yo creo que siguen muchos sin entender hoy ese amor. Porque mientras Barrabás sale a disfrutar su libertad, todavía hay muchos que siguen dentro del calabozo en el tiempo de hoy, porque no conocen ese sacrificio, no conocen ese amor divino. Exactamente. Entonces, eso es lo interesante, y por eso el apóstol Pablo, fíjese que él está diciendo que si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Amén. Entonces ya él está hablando a los creyentes que hemos creído en el Señor, o sea, que sabemos que somos malos, pero Cristo llevó esa maldad. Amén. Así es. Entonces ahí es donde está la justificación del hombre, pero es en Cristo Jesús, no en otro más. Ni siquiera Dios el Padre, porque Dios el Padre fue el que designó a su Hijo para esta tarea. Así es. De tal manera que también la palabra nos habla, el mismo Jesús, diciendo que nadie va a llegar al Padre si no es por Él. O sea que Dios le dio toda la autoridad al Hijo. Entonces por eso es que este sacrificio es tan hermoso y que no es repetitivo. Ese sacrificio fue de una vez y para siempre. Y para siempre. Sí, ya ahí no hay macho cabrío, ahí no hay cordero, ahí no hay nada de eso. Sino el Hijo de Dios sacrificado en una cruz de una vez y por siempre, como declara el escritor a los Hebreos. Amén. Hay personas que dicen, y si el hombre iba a pecar, iba a hacer lo malo, ¿por qué Dios lo dejó que lo hiciera? Y entonces, justamente, estaba hablando con la pastora sobre la libertad que el Señor le da al hombre. Amén. El libre albedrío que tenemos, y está revelado allí fácilmente en la Escritura, no hay que ser muy teológico. Pero esto de la salvación, que a veces la gente no lo quiere asimilar, si nosotros nos ponemos a estudiar, nada más cuando vamos a un avión, antes del avión despegar, te ponen ahí una azafata que te da explicación de todo lo que se necesita, de la indumentaria que te puede salvar la vida si pasa un accidente, ¿no? El chaleco, qué posiciones asumir en caso de emergencia. Fíjese que uno se sube a un avión confiando siempre en que va a llegar a su destino y que el piloto que está ahí sabe lo que está haciendo, ¿verdad que sí? Entonces yo a veces digo, oye, esto no es difícil de comprender. Dios cuando hizo al hombre, inmediatamente hizo el salvavidas, o sea, hizo el equipaje para que nosotros pudiéramos salvar en caso de un error humano. Exacto. Y efectivamente el hombre cometió el error y por herencia nosotros arrastramos, ¿verdad?, ese cuerpo de pecado, ese cuerpo, esa estructura, mejor dicho, de tendencias hacia el mal, que Dios dijo, listo, pero ya yo lo sabía y te hice tu salvavidas. Jesús Exacto. es tu salvavidas. Exactamente. Eso es así. Jesús es nuestro salvavidas. Amén. Y dice en el versículo 11 de la porción bíblica que leímos que todo es por medio de Cristo. Amén. La Biblia es bien específica, bien clara, que todo es por medio de Jesucristo. Nadie puede venir al Padre si no es por mí, dijo Jesús. Entonces eso es maravilloso y nosotros como creyentes, ¿verdad?, nos gloriamos, nos regocijamos. Nosotros somos seres humanos, ¿verdad?, de carne y hueso, pero deberíamos nosotros vivir en una atmósfera como por encima de cualquier cosa que nos pueda acontecer. Porque fíjate, cuando tú estás pasando por una crisis, por un problema, por lo menos yo, cuando pienso en la eternidad, mi espíritu recibe paz. Yo pienso, esto va a pasar, no va a ser para siempre. Dios está ahí, me ama, Cristo está ahí, me salvó. Entonces, Dios conoce desde el principio el final. Amén. Y como dice el pastor Miguel Núñez, dice, si Dios conoce el principio y tú sabes que Dios te ama, ¿y por qué te preocupa entonces por el presente? Porque como quiera, si te preocupa va a pasar y si no te preocupa también. Quizás puede ser en base... Dios es que tiene el control.
Quizás es la misma ignorancia que hemos estado hablando sobre el amor de Dios. Porque Sí. cuando yo ignoro el que me ama, ¿verdad? Suelo preocuparme. Más cuando hay algo asociativo a ese ser. Exacto. Y entonces vemos, ¿verdad?, que precisamente cuando vemos el sacrificio de Cristo, donde Él lleva todos nuestros pesares. Sin embargo, muchas veces nosotros no estamos en la capacidad ni siquiera de pensar en eso, pero fíjense que nosotros hemos sido reconciliados por medio de ese sacrificio. De no ser así, pues nada, no hubiese ocurrido nada, no sería trascendental. Entonces lo que queremos precisamente hacer el llamado a los amigos, a aquellas personas que no conocen al Señor, que mediten ciertamente en lo que ocurrió allí en la cruz del Calvario. Lea bien qué es lo que dice ahí. Si Él llevó todos nuestros problemas o sencillamente llevó una parte. Si Él murió por algún grupito o murió por toda la humanidad. Entonces, ahí es donde nosotros los seres humanos tenemos que pensar que Dios ciertamente envió a su Hijo Jesucristo a morir en una cruz por todo el mundo. Amén. Pero entonces especifica y dice al que cree, para el que cree, no es para toda la persona, porque hay gente que quiere escudarse también en esa palabra. No, el Señor murió por mí. Bueno, murió por ti, pero tú has dado ese reconocimiento de que ciertamente Él murió por ti. No se puede quedar ahí, sino usted tiene que aceptar la realidad de Dios, para que entonces por esa sangre que fue derramada en la cruz del Calvario, usted haya sido limpiado de todo pecado. Ser limpio totalmente de todo pecado. Sin embargo, la gente hoy continúa desconociendo eso. Desconociendo, entonces, por eso decía ahorita, ¿verdad? Ver la importancia del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Ahí es donde llega, ¿verdad? Culmina la obra de Dios redentora. Entonces, aunque la sangre sigue fluyendo, porque esto es de la eternidad hasta la eternidad, entonces usted tiene la oportunidad todavía hoy de entregar su vida a Jesucristo, decirle: Señor, yo quiero que tú perdones mi pecado. Señor, yo quiero estar en ese grupo que fue llevado allí a la cruz del Calvario, que sus pecados fueron llevados allí a la cruz del Calvario. Yo quiero pertenecer a ese grupo. Y usted verá que va a recibir de Dios la consolación, la reconciliación, como dice la palabra de Dios. De lo contrario, seguirá siendo enemigo de Dios. Así es. No hay de otra. Nosotros tenemos claro que la amistad con el mundo se convierte en enemistad con Dios. Pero aquí viene la otra palabra consoladora. Siendo enemigo de Dios, porque la mayoría de nosotros atravesamos por esa parte de amar al mundo, el Señor con todo y eso buscó que nos reconciliáramos con Él. Yo creo que esta verdad es muy grande para todos nosotros y para quienes nos están viendo en este momento. Nada mayor que el amor de Dios, nada mayor que eso. Siempre vamos a encontrar en Él refugio. Y hay algo que usted dijo hace rato, pastor: los beneficios, que no se nos escape esas cosas. O sea, la muerte en la cruz nos benefició a nosotros en todas las áreas, porque dice la Biblia que los edictos que eran contrarios a nosotros en ese momento allí fueron abolidos. O sea, todo lo que podía ir en contra del ser humano en ese momento se rompe. O sea, se establece pudiéramos llamarlo un puente. O sea, la relación con Dios se restablece de manera extraordinaria, porque dice la Biblia que estábamos destituidos de la gloria de Dios, y a través de ese sacrificio entonces viene todo lo contrario, se restituye. O sea, el ser humano es restituido a su lugar, vuelve a entrar en la dimensión de la eternidad. Y aparte de eso, las riquezas que el Señor puede ofrecernos, no estamos hablando monetariamente, sino la paz que nos da, porque dice la Biblia que Él nos da la paz que sobrepasa todo entendimiento. Yo a veces digo, soy millonario, porque si tengo paz en el corazón, pues eso es la mayor bendición que tenemos. Hay gente que puede tener muchos recursos, pero no tiene paz. No tiene paz. Entonces el beneficio, de hecho hay una parte en la Biblia que habla que ese sacrificio de Él benefició nuestra paz, nos generó tranquilidad, serenidad.
Exacto. refrigerio para el alma. Descanso. La palabra que usted usó hace ratito. Descanso. El descanso. Y cuántas cosas más. Medicina para nosotros, porque el Señor es nuestro sanador. Amén. Ajá, y también nos abre el camino cuando las cosas están cerradas. Es el que tiene la llave, el que cierra y ninguno abre, el que abre y ninguno cierra. Hay tantos beneficios que Cristo puede darte. Búscalo temprano, no pierdas todas esas bendiciones. Eso es cierto. Amén. Queremos ya cerrar este espacio, hermanos, enviándole un mensaje a la iglesia, precisamente a los que ya han creído o están en la iglesia o tienen alguna relación con hermanos, con la iglesia, con la Biblia. La Biblia nos habla de la bendita esperanza. Entonces esa bendita esperanza, hermanos, es la que nos sostiene. Y aferrado a esa bendita esperanza que es Cristo, la gracia de Cristo, no tenemos mérito alguno. Todo fue su regalo, su gracia. Entonces, viviendo conforme nosotros a esa gracia, pensando en esa gracia, el barquito puede ir más ligero. Amén. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde y esperamos que este tema edifique sus vidas, así como ha edificado la nuestra. Amén. Dios le bendiga. Y sepa que Dios es bueno. Dios le bendiga. Amén. Dios le bendiga. Bendiciones, feliz noche.